Estados Unidos humillado. Lo que este ingeniero vio en el corazón de Bolivia no solo destruyó su ego, sino que reveló el secreto mejor guardado de nuestra nación, un secreto que las superpotencias mundiales se niegan a aceptar. Algo andaba mal. Terriblemente mal. Todo en este lugar parecía desafiar las leyes del universo que él conocía. A principios de 2024, a bordo del Expreso del Sur que serpenteaba a través del altiplano boliviano, un ingeniero estadounidense murmuraba para sí mismo. Se llamaba James Harrison, una mente brillante de GE Healthcare, un hombre para quien el mundo era una ecuación que podía resolverse con datos y lógica. Pero el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos no tenía ninguna explicación racional. Su amada esposa, Sarah, acababa de desplomarse, perdiendo el conocimiento en el suelo del vagón. Estaban atrapados en medio de la nada, en un tren de estilo rústico, en un país cuyo idioma no entendían. La situación era desesperada. Sin embargo, lo que realmente heló la sangre de James, lo que lo empujó al borde de un abismo de terror, fue la reacción de los pasajeros bolivianos. Nadie gritó. Nadie entró en pánico. Solo un silencio profundo, una quietud antinatural mientras todos lo miraban fijamente. ¿Qué estaba pasando? Prepárense, porque la historia que están a punto de escuchar cambiará para siempre su percepción de Bolivia. James Harrison, con 42 años, era la encarnación del pragmatismo estadounidense. Como ingeniero de maquinaria de precisión en la sede de GE Healthcare, su vida se regía por la causalidad, los datos y la eficiencia. Para él, las emociones, el azar, la casualidad eran simplemente variables no cuantificadas, ruido en el sistema. Todo, absolutamente todo, debía tener una explicación lógica. Esa era su fe. En 2024, James viajó a Bolivia con su esposa Sarah y su hijo de 11 años, Leo. No era un viaje de placer. El componente central del revolucionario equipo de resonancia magnética que estaba desarrollando, una válvula de regulación de flujo de litio ultrapura, se fabricaba, increíblemente, en una planta de alta tecnología oculta en las cercanías del Salar de Uyuni. La idea le parecía un disparate. Nuestro presupuesto de desarrollo es probablemente mayor que la facturación anual de toda esa región, le había dicho a sus superiores. Analizó los datos una y otra vez, pero las cifras no cuadraban. ¿Cómo era posible? ¿Qué variable estaban ignorando? Para resolver este enigma, se adentró en el corazón andino de Bolivia. Ahora, la familia Harrison se encontraba en el Expreso del Sur, atravesando los paisajes sobrecogedores del altiplano. Por la ventanilla, el horizonte infinito se desplegaba, una tierra ocre y dorada bajo un cielo de un azul tan intenso que dolía. A lo lejos, el Salar de Uyuni brillaba como un espejo roto de los dioses. «¡Wow! Parece un mundo de otro planeta», susurró Sarah, maravillada, a su hijo Leo. Pero la mirada de James buscaba otra cosa. El campo boliviano. Un sistema de transporte que a sus ojos era ineficiente, una población escasa, una aparente falta de infraestructura moderna. Su cerebro procesaba datos y proyecciones. ¿Cómo, en un lugar así, se podía fabricar el componente tecnológico más avanzado del mundo? En la ciudad de James, la tecnología de punta nacía en los gigantescos complejos industriales de las metrópolis. Silicon Valley, Boston, Seattle. Lugares donde se concentraban el capital, los equipos más modernos y los talentos más brillantes del planeta. Pero el altiplano boliviano era otra cosa. ¿Sigues pensando en el trabajo?, preguntó Leo, aburrido, asomando la cabeza para mirar a su padre. No, hijo. Es solo que la tecnología boliviana a veces es sorprendente, respondió James, aunque su mente estaba en otra parte. Había algo fundamentalmente equivocado en este lugar. Un sistema de transporte que desafiaba la lógica del beneficio. Un tren que, en Estados Unidos, habría sido clausurado hace décadas por no ser rentable. Miró a su alrededor. Un colegial con el uniforme de una escuela fiscal, una abuelita cholita con sus polleras de colores vibrantes y su sombrero bombín, un hombre con el rostro curtido por el sol y el trabajo, probablemente un minero o un campesino. Todos parecían tranquilos, meciéndose con el suave vaivén del tren. No tenía lógica. Esta ruta era claramente una pérdida económica. La mente racional de James no podía aceptar esta imagen. En Estados Unidos, la ley del mercado era absoluta, lo que no genera ganancias, se elimina. Pero aquí, era evidente que operaba un conjunto de valores completamente diferente. Fue en ese preciso instante cuando el universo de James comenzó a desmoronarse. Cariño, la voz de Sarah a su lado fue apenas un susurro. Al volverse,
La vio pálida como la sal del salar, con un sudor frío perlando su frente. Sarah, ¿qué pasa? ¿Estás bien? En el momento en que James la sujetó por los hombros, el cuerpo de Sarah se aflojó, como una marioneta a la que le han cortado los hilos, y se deslizó lentamente de sus brazos hasta quedar tendida en el suelo del vagón. ¡Mamá! ¡Mamá! El grito casi histérico de Leo rompió la calma del tren. La mente de James se quedó en blanco. Él, el ingeniero que siempre mantenía la compostura, el hombre de la lógica y el control, se sintió completamente paralizado. Solo el pánico primario de un esposo y un padre se apoderó de su corazón. ¡Alguien! ¡Ayúdenme, por favor! Mi esposa, gritaba en un inglés que apenas lograba articular. Pero lo que lo empujó al verdadero abismo de la desesperación no fue el desmayo de su esposa. Fue la reacción de los pasajeros bolivianos. Una reacción tan extraña, tan incomprensible, que lo aterró. El colegial, la abuelita Cholita, el minero, nadie gritó. Nadie corrió. Nadie entró en pánico. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todos, absolutamente todos, se limitaron a observar en silencio a James y a Sarah, postrada en el suelo. Un sudor helado recorrió la espalda del ingeniero. ¿Qué significaba este silencio? ¿Era apatía? ¿Indiferencia? Los paradigmas de su cultura estadounidense asaltaron su mente. Si esto hubiera ocurrido en un tren en Chicago, habría gritos, caos. Alguien, sin duda, ya estaría grabando todo con su celular. Pero aquí no. Su silencio era como un muro grueso e impenetrable que aislaba a la familia Harrison del resto del mundo. Justo cuando la desesperación estaba a punto de devorarlo, fue el colegial quien rompió el silencio. Se levantó de su asiento en silencio, sin cruzar la mirada con James, y caminó con paso firme y decidido hacia el botón rojo de emergencia situado en una esquina del vagón. James, confundido, no entendía su intención. El muchacho se paró frente al botón y, con una voz tranquila pero clara, habló por el intercomunicador. «Señor encargado, hay una emergencia. Una pasajera se ha desmayado». Esa voz hizo vibrar ligeramente el aire congelado del vagón. Era el preludio de un trabajo en equipo tan increíble que desafiaba toda lógica. La mente de James, aún prisionera de su cosmovisión estadounidense, se aceleró. ¿El botón de emergencia? ¿Y qué? Aunque venga el encargado, no hablamos el mismo idioma. ¿Qué puede hacer? En Estados Unidos, en una emergencia así, lo primero que se considera es la responsabilidad legal y el riesgo de una demanda. A pesar de existir leyes del buen samaritano, la gente teme intervenir por si luego son demandados. Prefieren esperar a los expertos. Sin embargo, para asombro de James, la atmósfera del vagón comenzó a cambiar, de forma silenciosa pero tangible. «Ay, hijita, ¿qué ha pasado?», fue la primera en hablar la abuelita Cholita, que llevaba una bolsa de mercado. Sin prisa pero sin pausa, desenroscó el termo que llevaba, humedeció un pañuelo con mate de coca caliente y lo colocó suavemente sobre la frente de Sarah. «Tranquilita nomás, ya va a pasar». James no entendía ni una palabra de español, pero el gesto, la ternura en sus manos y la mirada de la anciana, como si estuviera cuidando a su propia nieta, lo reconfortaron más que cualquier palabra. Acto seguido, el hombre de rostro curtido, el minero, se levantó en silencio. Abrió un poco una ventana cercana para que circulara el aire y, sin decir nada, le pasó a la abuelita una botella de agua helada que había comprado para él. «Con esto, más fresquito va a estar». Lo más asombroso fue que no hubo una sola palabra entre ellos. Ni siquiera un cruce de miradas. Pero actuaban como un equipo que hubiera trabajado junto durante años, cada uno entendiendo su papel al instante, tomando la acción más efectiva de forma natural y coordinada. James observaba la escena, mudo. No había un líder, no había un comandante, pero la colaboración era perfecta. En ese momento, un hombre de uniforme se acercó a ellos. Era el encargado del tren. «Señor, se encuentra bien», dijo, para sorpresa de James, en un inglés impecable. «Mi esposa se desmayó de repente», explicó James. El encargado asintió con calma y comenzó a actuar con una rapidez asombrosa. Primero, verificó la respiración y el pulso de Sarah. Luego, se arrodilló junto a James y le dijo, «Por favor, mantenga la calma. He recibido entrenamiento regular en primeros auxilios. La próxima parada es la estación de Uyuni. Ya me he comunicado con la estación y he dispuesto que nos esperen personal de auxilio y un DEA». Un desfibrilador externo automático. DEA. Esa palabra sacudió a James.
Había leído informes que situaban a algunos países asiáticos a la vanguardia en la instalación de DEAs, pero ¿Bolivia? ¿En una pequeña estación en medio del altiplano? El encargado tomó su radio y, con una voz serena y precisa, informó a un centro de control, aquí Expreso del Sur, rumbo a Uyuni. Tenemos una emergencia médica a bordo. Paciente femenina, extranjera, de unos 40 años, nivel de conciencia bajo. Escuchando ese informe, James, el técnico, el ingeniero, se sintió profundamente impactado. Esto no era simple buena voluntad. No era una respuesta improvisada basada en la amabilidad individual. Era un sistema. Educación, infraestructura y personal capacitado, todo funcionando en una sinergia orgánica para formar un sistema de rescate de vidas aterradoramente avanzado. En las zonas rurales de Estados Unidos, no era raro esperar más de 30 minutos por una ambulancia, para luego recibir una factura de más de $2,000. Pero lo que estaba ocurriendo aquí, en este tren boliviano, estaba demoliendo los cimientos de su realidad. James dirigió su mirada hacia el colegial que había actuado primero. El muchacho, con algo de timidez, respondió a su mirada no expresada. En el colegio, en las clases de salud, nos enseñaron cómo actuar en estos casos. Lo dijo con una naturalidad que dejó a James sin palabras. Sintió que, por fin, estaba empezando a atisbar la entrada al misterio que había venido a resolver, el enigma del poder tecnológico boliviano. El tren no disminuyó la velocidad, continuó su marcha hacia la siguiente estación. Los pasajeros no se alborotaron, simplemente observaban desde la distancia, cuidando de Seba con su silencio respetuoso. James finalmente lo entendió. Ese silencio que había confundido con indiferencia era en realidad un espacio de confianza, de cuidado, un espacio de una madurez social que jamás había presenciado. Próxima parada, estación de Uyuni, anunció una voz por los altavoces. El tren se deslizó suavemente hacia el andén. James miró por la ventana y lo que vio lo dejó sin aliento. Varios empleados de la estación ya estaban allí, junto a una sencilla ambulancia y un equipo de paramédicos, esperando en silencio. La rapidez, la coordinación ya no era sorpresa, era una sensación de profundo respeto, casi de reverencia. En cuanto el tren se detuvo por completo, los paramédicos y el personal de la estación, como si fueran un solo organismo, sin una palabra de más, con una cooperación perfecta, subieron a Seba a una camilla y la llevaron hacia la ambulancia. Ante esa fluidez de movimientos, James solo pudo quedarse de pie, inmóvil. Cuando Seba ya estaba en la ambulancia, un paramédico lo instó: «Señor Harrison, suba usted también, por favor». Justo en ese momento, un jefe de estación, un hombre mayor y de aspecto sereno, se acercó corriendo al paramédico y le dijo con voz firme: «Camarada, de aquí al hospital del pueblo tardaremos más de 20 minutos. Pero a la vuelta de la esquina está la posta de salud del doctor Mamani. El estado de la señora parece estable, creo que llevarla allí sería más rápido». Al escuchar esas palabras, la lógica estadounidense de James estalló en su cerebro como un rayo. ¿Qué está diciendo? ¿Ignorar el protocolo estándar? ¿Cambiar el destino del traslado por su cuenta? ¿Y si algo sale mal? ¿Quién asumirá la responsabilidad? En Estados Unidos, un empleado en el terreno jamás se atrevería a tomar una decisión así. Todo se rige por el manual, donde la atribución de responsabilidades es más importante que cualquier otra cosa. Sin embargo, el jefe de los paramédicos escuchó al jefe de estación con semblante serio. Luego, se volvió hacia James y le preguntó: «Creemos que su esposa probablemente sufre de agotamiento y deshidratación, quizás agravado por la altura. Como dice el jefe de estación, atenderla en la posta del doctor Mamani para ponerle un suero podría ser la opción más rápida y la que menos estrés cause a su esposa. ¿Qué le parece a usted?». La mente de James no podía procesarlo. El paramédico aceptaba la sugerencia de un empleado de la estación, no solo eso, le cedía la decisión final a él, el familiar del paciente. En el sistema estadounidense, jerárquico y autoritario, esto era una escena inimaginable. Aquí no priorizaban las reglas o la autoridad. Cada persona en el terreno estaba pensando y ejecutando una sola cosa: ¿qué es lo mejor para esta paciente, aquí y ahora? James, temblando, asintió. «Sí. Hagan eso, por favor». Las puertas de la ambulancia se cerraron suavemente. Mientras se ponía en marcha, por la ventanilla vio al jefe de estación y a sus empleados haciendo una leve reverencia. Vio al colegial y a la abuelita Cholita, mirándolos con genuina preocupación. En esa imagen, James encontró la respuesta al enigma que había estado buscando. Claro. La planta de alta tecnología cerca de Uyuni.
¿Por qué una pequeña instalación en un lugar tan remoto podía crear la tecnología más puntera del mundo? No se trataba solo de máquinas o de datos. Era el entendimiento tácito, imposible de plasmar en un manual. Era la flexibilidad de la gente en el terreno para buscar la mejor solución, trascendiendo las reglas y las jerarquías. Y lo más importante, era el puro y desinteresado deseo de ayudar a otro ser humano. La escena que acababa de presenciar, este rescate de vida, tan cotidiano y a la vez tan perfecto, era la verdadera fuente de la tecnología que se creaba en esa planta boliviana. La ambulancia no llegó a un moderno hospital, sino a una pequeña y cálida posta de salud en una esquina del pueblo, un lugar que había crecido junto a sus habitantes durante años. La posta del Dr. Mamani. El equipamiento quizás no era de última generación, pero el diagnóstico del doctor y los movimientos eficientes de las enfermeras no tenían nada que envidiar a los de cualquier médico o personal de élite de los grandes hospitales que James conocía. Seo fue llevada inmediatamente a una sala de tratamiento y le pusieron un suero para combatir la deshidratación. James y Leo, con el corazón en un puño, se sentaron en la sala de espera. Poco después, alguien abrió la puerta con cuidado. «Joven, ¿cómo está su señora?». Era el minero del tren, asomando la cabeza. A su lado estaba la abuelita Cholita, con la misma mirada de preocupación. E incluso detrás de ellos, el colegial le dedicó un tímido saludo con la cabeza. Dijeron que solo habían venido porque estaban preocupados. James se quedó sin palabras. Esto era imposible en Estados Unidos. Nadie sacrificaría su tiempo para ir a un centro médico a ver a un completo desconocido con el que se cruzó en un tren. Sin embargo, en sus rostros no había ni una pizca de curiosidad morbosa. Solo había una preocupación pura y cálida por el prójimo. Ese sentimiento que llaman calor humano. Aproximadamente una hora después, una enfermera salió para informarles que Seba ya había recuperado el conocimiento. James corrió a su lado. La vio, todavía un poco pálida, pero completamente estabilizada gracias al suero, sonriéndole desde la camilla. «Perdón por preocuparte», le dijo. James, sintiendo un alivio inmenso, le apretó la mano con fuerza. Cuando todos los tratamientos terminaron y tras escuchar una detallada explicación del Dr. Mamani, James se enfrentó en el mostrador a la realidad que más temía, la cuenta. Estaban en un país extranjero, sin seguro médico local. La lógica estadounidense dominaba su pensamiento. El uso de la ambulancia, el diagnóstico del médico, la atención de las enfermeras, el suero sin seguro, la factura ascendería, como mínimo, a varios miles de dólares. Se preparó mentalmente. «¿Cuánto es y cómo puedo pagar?», preguntó con voz temblorosa. La mujer del mostrador le entregó una pequeña factura con una sonrisa amable. «Claro. Como no tiene seguro, es el costo total. Son 200 bolivianos». «Perdón, ¿cuánto dijo?». James no podía creer lo que oía. 200 bolivianos, señor. ¿Había escuchado mal? Le faltaban 2 o 3 ceros a la cifra. Pero no era un error. Tomó la factura y miró una y otra vez el número impreso, BS 200. En Estados Unidos, solo el hecho de llamar a una ambulancia ya superaba con creces esa cantidad. En ese instante, algo dentro de James se rompió. De sus grandes ojos, una lágrima, y luego otra, y otra más, comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de alivio. No eran simplemente lágrimas de gratitud. Eran las lágrimas de un ingeniero de élite, un hombre que solo creía en la lógica y los datos, al presenciar el colapso total y estruendoso de sus valores. En este lugar, salvar una vida no se consideraba una mercancía cara. Un colegial desconocido tenía conocimientos de primeros auxilios como algo natural. Pasajeros desconocidos se ayudaban mutuamente con una coordinación perfecta, como algo natural. Y se preocupaban lo suficiente como para ir a ver cómo estaba, como algo natural. Y todo esto se hacía por un costo increíblemente razonable, como algo natural. Recordó el equipo de resonancia magnética de millones de dólares que desarrollaba en GI, por primera vez, imaginó los rostros de las personas que trabajaban en esa planta cerca de Uyuni. La raíz de su búsqueda de la perfección no era el beneficio o la eficiencia. Era simplemente el deseo puro de ayudar a alguien, de contribuir al bienestar de otro. Esta calidez que lo envolvía, esta cadena de bondad tan correcta, tan abrumadora, ese era el verdadero secreto de la asombrosa tecnología boliviana. A su lado, Seba, que también lo había entendido todo, lloraba en silencio. Leo no lloraba, pero miraba fijamente a su padre, sintiendo, a su manera infantil, la magnitud de lo que su padre y la gente de este lugar acababan de lograr. Esa noche,
De vuelta en el hotel en Uyuni, la familia Harrison apenas habló. Simplemente contemplaban en silencio el paisaje nocturno del desierto de sal. Lo que había ocurrido en un solo día era demasiado profundo, demasiado transformador. La primera en hablar fue Sarah. Quiero escribir sobre lo que pasó hoy. Como ser humano, quiero contarles a nuestros amigos en Estados Unidos lo que sucedió en este lugar. James asintió en silencio. Yo también. Como técnico, hay algo que debo comunicar. La magia que vine a buscar no estaba en la planta. Estaba en ese tren, en el andén de la estación y en esa pequeña posta de salud. Escuchando esto, su hijo levantó la vista y dijo con voz clara, «Papá, de mayor quiero venir a estudiar a Bolivia. No solo para construir máquinas increíbles. Quiero ser como el muchacho del tren. Un técnico que pueda actuar para ayudar a los demás». Al ver el crecimiento de su hijo, James y Sarah sintieron de nuevo que las lágrimas acudían a sus ojos. La publicación de Sarah en sus redes sociales se viralizó, extendiéndose por todo el mundo en cuestión de horas. Una enfermera en servicio activo de Estados Unidos comentó, asombrada, «Es increíble. Es un nivel de atención humanizada inimaginable en nuestras salas de emergencia». Un ingeniero colega de GE Healthcare escribió con reverencia, «Quizás esto es lo que realmente deberíamos aprender de la tecnología boliviana». En 24 horas, la publicación fue compartida más de 1 millón de veces. Mensajes de admiración y emoción hacia Bolivia llegaron como una marea de todas partes del mundo. Días después, James incluso recibió mensajes de las personas que lo habían ayudado. ¿Cómo sigue su esposa, del minero? Espero que logres tus sueños, del colegial. Este vínculo de calidez humana que trascendía fronteras se convirtió en un tesoro invaluable para la familia Harrison. El día antes de regresar a su país, en la habitación del hotel, James tomó una taza de cerámica hecha por un artesano boliviano. No tenía adornos superfluos, su forma era perfecta, se ajustaba a la palma de su mano. Superpuso esa taza con la imagen que había visto en el tren. Los pasajeros demostrando una cooperación perfecta. El jefe de estación y los paramédicos tomando una decisión perfecta. La planta de Uyuni creando una tecnología perfecta. Y esta taza perfecta. Todo estaba conectado. No era por el beneficio o la eficiencia. No era para buscar una recompensa. Era simplemente pensar en el usuario, en la otra persona. Inyectar el alma en el propio trabajo para ayudar a alguien. Ese era el asombroso sistema operativo que impregnaba cada rincón de este lugar. Algo andaba mal. Todo en este lugar parecía equivocado. Ese fue el primer pensamiento de James en el tren, en el fondo de su desesperación. Pero ahora, al final de su viaje, entendía el significado de esa frase de una manera completamente diferente. Sí. Algo estaba equivocado. Pero no era este lugar. El que estaba equivocado era yo, que creía que los datos y la eficiencia eran la única verdad, que medía el mundo con la vara única de la lógica estadounidense. A su regreso, James convocó una reunión en la sede de GE Healthcare. El tema, la fuente del poder tecnológico de la planta de Bolivia. Pero no habló de inversión de capital ni de análisis de datos. El secreto de la tecnología boliviana, dijo, reside en la cadena de calidez humana, en el apoyo mutuo entre las personas. Al principio, sus colegas lo miraron con perplejidad. Pero cuando James comenzó a relatar su experiencia en el tren, todos guardaron silencio y escucharon. Un estudiante de secundaria con conocimientos para salvar vidas como algo natural. Extraños ayudándose con una cooperación perfecta. La atención médica tratada como un derecho humano, no como un producto de lujo. Y todo ello conectado por el puro deseo de ayudar a alguien. El informe de James se compartió en todo GI. Sorprendentemente, la política de la empresa comenzó a cambiar. No debemos pensar solo en la tecnología, sino en los pacientes que están al otro lado de ella, declaró el CEO. El hijo de James, Leo, escribió una redacción sobre la experiencia. El título, Lo que aprendí en Bolivia. El ensayo ganó el primer premio en su escuela y fue publicado en el periódico local. En el futuro, quiero ser un técnico que trabaje para los demás. No por dinero ni por fama, sino para ayudar. Muchos estadounidenses que leyeron la redacción de Leo sintieron un profundo interés por Bolivia. Sarah, por su parte, plasmó la experiencia en un cuadro titulado La bondad de los extraños. La obra, que retrataba a las personas ayudándose en el tren, se exhibió en una galería de Nueva York y generó una enorme resonancia. Un año después, James visitó Bolivia de nuevo. Esta vez, no solo con su familia, sino con 10 colegas de G.
Visitaron la planta de Uyuni, tomaron el mismo tren y fueron a la posta de salud del Dr. Mamani para darle las gracias. De verdad, muchísimas gracias por lo que hizo, le dijo James al médico. El Dr. Mamani sonrió amablemente. De nada. Solo hice lo que se debe hacer, lo que es normal. Normal, repitió James. Sí, en Bolivia, esto era normal. Y esta normalidad era precisamente lo que el resto del mundo necesitaba aprender. El colegial que los había ayudado en el tren era ahora un estudiante universitario. Había entrado en la facultad de medicina. Quiero contribuir a la salud en las zonas rurales, le dijo. Señor Harrison, espero que su hijo también pueda venir un día a Bolivia. Juntos podremos trabajar para los demás. James asintió en silencio. Él, que solo había creído en la lógica y los datos, comprendió por primera vez la verdadera fortaleza de Bolivia. No residía en las máquinas o en los sistemas. Residía en el corazón de su gente.